Dicen que el silencio es paz, pero en esta casa el silencio es un grito que nunca termina de salir de mi garganta. Mi nombre es Ricardo de la Vega y hace 3 años morí junto con mi esposa, aunque mi cuerpo sigue caminando por estos corredores de mármol frío. Cada reloj en esta mansión marca una hora que ya no existe, un tiempo en el que la risa no era una amenaza, y en el que mis hijos, Nico y Santi, no eran sombras silenciosas huyendo de mi propia mirada. Construí una fortaleza de órdenes y reglas para proteger lo poco que me queda, sin darme cuenta de que estaba cavando nuestra propia sepultura en vida. Todo cambió el día en que vi a aquella mujer de rodillas, frotando el rastro de mi amargura con una dignidad que me pareció insultante. Elena llegó con el uniforme de limpieza, pero con una esperanza en los ojos que yo había prohibido por miedo a recordar lo que el destino nos arrebató en aquella curva cerrada bajo la lluvia. La miré con desprecio, viéndola apenas como una pieza descartable del mobiliario, sin imaginar que sus manos callosas serían las únicas capaces de sostener lo que quedaba del corazón de mis hijos. La expulsé por atreverse a desafiar mi luto, sin saber que, al cerrar la puerta para ella, estaba sellando el destino final de Santi. Ahora, mientras sostengo estas viejas medias de crochet que ella usaba para lograr lo imposible, entiendo que mi mayor pecado no fue mi tristeza, sino mi arrogancia al creer que el dinero podía sustituir el alma. Lo que descubrí escondido en el cuarto de Isabella cambia todo lo que creía saber sobre mi propia familia y sobre la serpiente que alimenté en mi propio seno. Estoy rodeado de informes médicos y de la mirada gélida de quien debería apoyarme, pero siento que la vida se escapa entre los espacios de mis dedos. El hombre que lo tiene todo daría su fortuna entera solo por recuperar la luz que arrojé a la calle bajo una tormenta implacable. Si esta historia de redención y misterio ya te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para acompañar cada detalle de este viaje. Comenta desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Tu presencia es fundamental para el desarrollo de todo lo que está por venir. Prepárate, porque ahora la verdadera historia está a punto de comenzar. La mansión de la Vega no era un hogar, era un monumento a lo que ya no existía. Situada en lo alto de una colina que observaba la ciudad con arrogancia, sus ventanas de vidrio ahumado parecían ojos que nunca parpadeaban. Ricardo de la Vega caminaba por los pasillos con pasos que medían su propia angustia. Para él, cada centímetro de polvo era una falla de carácter, y cada risa fuerte era una falta de respeto a la memoria de Isabella, su difunta esposa. Su muerte, en un accidente que jamás se perdonó no haber evitado, lo transformó en el carcelero de sí mismo y de sus propios hijos. Nico y Santi, 2 niños que alguna vez fueron luz, ahora eran sombras silenciosas que evitaban la mirada de su padre. Gertrudis, la gobernanta que llevaba décadas sirviendo a la familia, conocía cada grieta en la armadura de Ricardo. No era solo una empleada, era la sombra que susurraba. Para ella, la llegada de Elena, una joven de manos callosas y mirada resiliente que había aceptado el puesto de limpiadora, representaba una amenaza para su dominio absoluto. Elena no solo limpiaba el suelo, traía consigo el olor del jabón barato y una esperanza que Gertrudis detestaba. La gobernanta notaba cómo los niños miraban a Elena cuando Ricardo no estaba cerca, y aquello la consumía. La idea de poner a prueba a la nueva limpiadora nació de un comentario ácido de Gertrudis sobre la supuesta libertad excesiva que Elena se tomaba en ausencia del patrón. Ricardo, cuya mente funcionaba como un tribunal permanente, decidió que la prueba era necesaria. Anunció un viaje de negocios de 3 días a la capital. Preparó sus maletas, se despidió de sus hijos con la frialdad habitual y salió en su sedán negro. Sin embargo, nunca abandonó la ciudad. Esperó en un hotel cercano hasta que cayó la noche y regresó a la mansión a media tarde del día siguiente, entrando por la puerta trasera como un intruso en su propia propiedad. Lo que encontró en la sala principal fue un choque térmico en su alma congelada. Elena estaba sentada sobre la alfombra persa,
con el cabello suelto y las mangas del uniforme dobladas. No estaba limpiando. Estaba en el centro de un huracán de almohadas y juguetes. Nico estaba tumbado boca abajo, riendo a carcajadas mientras Elena hacía voces divertidas para un muñeco de tela, y Santi estaba sentado, intentando alcanzar algo con sus pequeñas manos, con los ojos brillando de una forma que Ricardo no veía desde hacía 2 años. El sonido de las risas cortó el aire como una navaja. Para Ricardo no era alegría, era una violación. Sintió la sangre hervir, una mezcla de celos por no saber cómo hacer reír a sus hijos y rabia porque Elena había roto las reglas de conducta de la casa. Permaneció en las sombras observando cómo ella animaba a Santi a moverse. «Solo un poco más, mi valiente», susurraba Elena. Ricardo no escuchó el cariño, solo oyó la insubordinación de una limpiadora que debería estar puliendo la plata. Gertrudis apareció detrás de él como un espectro. «Se lo advertí, señor Ricardo», dijo en un tono apenas audible. «Ella los convierte en salvajes. No respeta esta casa ni la memoria de la señora Isabella. Mire cómo se comporta, como si fuera la dueña del lugar. Es vulgar». Las palabras de la gobernanta actuaron como combustible sobre una llama ya encendida. Ricardo sintió que su autoridad se drenaba con cada segundo que Elena permanecía sentada en el suelo con sus hijos. Elena, ajena al juicio silencioso, continuaba el juego. Sabía que Santi necesitaba motivación. Los médicos habían dicho que la parálisis parcial del niño era un bloqueo que tal vez nunca se superaría, pero Elena veía algo distinto. Veía miedo en los ojos del pequeño, y el miedo solo se cura con risa. Acercó el muñeco de calcetín a las manos de Santi, obligándolo a estirarse. «Tú puedes, pequeño gigante». Nico aplaudía, animando a su hermano. La atmósfera en la sala tenía una pureza que la mansión no conocía, pero para el hombre parado en el umbral era el escenario de una traición. Ricardo dio un paso al frente. El sonido de sus zapatos de lujo contra el mármol fue como un trueno. Las risas murieron al instante. Nico se encogió, y Santi dejó caer el cuerpo hacia un lado. El brillo desapareció de sus ojos como una lámpara que se apaga. Elena se levantó rápidamente, intentando acomodar el uniforme, con el rostro enrojecido por el susto y la vergüenza. «Señor Ricardo, yo pensé que usted estaba de viaje», balbuceó, con la voz temblorosa. Ricardo no respondió de inmediato. Solo miró el suelo, el desorden, y luego a sus hijos, que ahora observaban la alfombra como si hubieran cometido un crimen. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Gertrudis se acercó, cruzando los brazos con una satisfacción apenas disimulada, esperando el inicio de la tormenta que ella misma había ayudado a invocar. «¿Esta es tu idea de trabajo, Elena?», preguntó Ricardo con una voz baja y peligrosa. «¿Convertir mi sala en un patio de recreo y a mis hijos en cómplices de tu pereza?». Elena intentó explicarse. Intentó decir que los niños estaban tristes, que Santi necesitaba estímulo. Pero las palabras morían en su garganta ante la mirada helada de su patrón. Ella era solo la limpiadora, y en aquella casa la voz del dinero siempre hablaba más fuerte que la voz del corazón. La tensión era palpable. Ricardo sentía que algo estaba mal, pero su orgullo le impedía ver qué. Miró a Gertrudis, que asintió levemente, una señal silenciosa de que la limpieza debía comenzar. El millonario no sabía que, al intentar restaurar el orden, estaba a punto de destruir la única oportunidad de sanación que su familia había tenido. El misterio de aquella tarde apenas comenzaba, y el broche de diamantes que descansaba en el cuarto de Isabella pronto se convertiría en el epicentro de una tragedia anunciada. La mansión de la Vega, que por un instante había albergado el sonido prohibido de la risa, se convirtió en un tribunal de hielo bajo la mirada de Ricardo. Nico y Santi, encogidos en un rincón del sofá, observaban a su padre como si fuera un extraño llegado de un mundo donde la alegría era un delito. Elena, con las manos aún manchadas del polvo que debía haber limpiado, intentaba mantener la dignidad, pero el peso de la autoridad de Ricardo la hacía parecer diminuta frente a las columnas de mármol que sostenían el techo alto. Gertrudis dio un paso al frente, ajustándose el delantal con precisión quirúrgica.
Sus ojos brillaban con una malicia que Ricardo, en su ceguera, interpretaba como celo profesional. Señor Ricardo, intenté intervenir varias veces, mintió con una voz cargada de falsa preocupación. Pero la joven Elena insiste en que los niños necesitan libertad. Ignora los horarios de las comidas, las lecciones de Nico y, lo que es peor, trata al pequeño Santi como si fuera un juguete, obligándolo a movimientos que los médicos han prohibido. Las palabras de Gertrudis tocaron el punto más sensible de Ricardo, el miedo a fracasar como padre. Miró a Santi, que mantenía la mirada baja, y sintió una punzada de culpa que rápidamente se transformó en rabia. ¿Es cierto, Elena? ¿Te crees más capaz que los especialistas a los que pagamos una fortuna para tratar a mi hijo? Preguntó él, elevando la voz lo suficiente para hacer que los niños se estremecieran. Para Ricardo, el orden era la única forma de mantener unida a la familia que aún le quedaba, y Elena estaba haciendo implosionar esa estructura. Elena respiró hondo, intentando contener las lágrimas que quemaban sus ojos. Señor Ricardo, los niños no son máquinas. Ellos extrañan la vida en esta casa. Santi no es un juguete, es un niño que quiere jugar. Yo solo quería que volvieran a ser niños, aunque fuera por una tarde. Su valentía sorprendió a todos en la sala. Pero para un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos, aquella sinceridad sonó como pura insolencia. Fuiste contratada para limpiar, no para dar lecciones de pedagogía ni de psicología, replicó Ricardo, acercándose a ella. El olor a jabón de coco que emanaba de Elena contrastaba con el perfume caro y amaderado de Ricardo, una barrera invisible entre dos mundos que nunca deberían haberse mezclado. Sentía una extraña atracción por la fuerza de aquella mujer, pero su orgullo era un muro mucho más alto que cualquier deseo. Necesitaba reafirmar quién mandaba en esa mansión. Gertrudis, al notar que Ricardo dudaba por una fracción de segundo, lanzó su jugada más peligrosa. Además, señor, hay algo más serio. He notado que algunos objetos de valor han cambiado de lugar, y hoy eché en falta algo muy especial en la habitación de la difunta señora Isabella. El broche de diamantes, aquel que usted le regaló en su último cumpleaños. El aire de la sala pareció desaparecer. El broche de Isabella no era solo una joya. Era el último vínculo físico que Ricardo tenía con su esposa. Elena abrió los ojos de par en par. Su rostro perdió el color al instante. ¿De qué está hablando? Yo nunca he entrado en la habitación de la señora sin supervisión, exclamó, mirando desesperadamente a Ricardo. Pero la semilla de la duda ya había germinado en el suelo fértil de la amargura del millonario. Ricardo dirigió la mirada hacia la sencilla bolsa de tela que Elena había dejado sobre un banco de madera cerca de la entrada. Una bolsa gastada. Una pieza humilde que parecía un insulto en medio de tanta opulencia. El poder no garantiza la felicidad, Elena, pero garantiza que pueda proteger lo que es mío, dijo Ricardo con una frialdad que cortaba como una navaja. Hizo una señal a Gertrudis, que de inmediato se dirigió hacia la bolsa de la limpiadora. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar la respiración agitada de Nico. El niño sabía que Elena era inocente, pero el miedo a su padre era un candado en su boca. Quería gritar, pero las palabras morían en su garganta seca. Gertrudis hundió las manos en la bolsa de Elena con un placer casi indescriptible. Sacó un viejo cepillo para el cabello, algunos cuadernos con anotaciones de recetas y gastos, y un par de calcetines de crochet sucios, unidos por un hilo de lana. Sacudió los calcetines con disgusto. Mire, señor. Basura. Eso es lo que trae a nuestra casa. Pero lo que buscamos debe estar bien escondido en el fondo. Elena lloraba en silencio, sintiendo como su vida era revisada frente a extraños. Ricardo sintió una presión en el pecho al ver expuesta la pobreza de Elena. Había algo doloroso en aquellos objetos simples, algo que hablaba de una vida de sacrificios que él jamás conocería. Pero el veneno de Gertrudis era poderoso. El dinero no compra presencia, pero compra lealtad, y parece que yo no compré la tuya, dijo, dándole la espalda a Elena. No quería ver su sufrimiento. Solo quería que el caos desapareciera para poder regresar a su luto seguro.
Mientras la gobernanta seguía revisando la bolsa, Nico se acercó a Santi y tomó su mano. Los dos niños eran los únicos testigos reales de la pureza de Elena, pero ¿quién creería en niños en un mundo gobernado por adultos heridos? El misterio del broche flotaba en el aire, una trampa armada con precisión quirúrgica por Gertrudis. Ella sabía que Ricardo jamás perdonaría un robo que involucrara a Isabella. Era el jaque mate perfecto. De repente, un ruido metálico resonó cuando Gertrudis dejó caer el resto del contenido de la bolsa sobre el suelo de mármol. El broche no apareció, pero la tensión solo aumentó. Ricardo miró los calcetines de crochet tirados en el suelo y sintió una irritación irracional. «Llévese eso de aquí», ordenó a Gertrudis. «Y usted, Elena, suba a su cuarto. No salga de allí hasta que yo decida qué hacer. Si esa joya no aparece, la policía será la próxima en revisar sus cosas». Elena recogió sus pertenencias con manos temblorosas, la mirada fija en el suelo. Pasó junto a Ricardo sin decir una palabra, pero la energía que emanaba de ella no era de culpa, sino de una profunda decepción. Cuando salió de la sala, la mansión pareció enfriarse 10 grados. El silencio, el viejo y terrible silencio de Ricardo, había vuelto, pero esta vez traía consigo el olor de la injusticia y la sombra de un crimen que aún no había sido completamente revelado. La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo, reflejando el ánimo de Ricardo. La mansión estaba sumergida en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido rítmico de la lluvia golpeando los enormes ventanales. Elena había pasado la noche en vela, encerrada en el pequeño cuarto de servicio, abrazando sus calcetines de crochet y rezando para que la verdad encontrara un camino a través de la niebla de mentiras de Gertrudis. Sabía que su despido era inminente. Pero lo que más le dolía no era perder el salario, sino abandonar a aquellos niños que se habían convertido en su razón para sonreír. Abajo, Ricardo revisaba documentos con una furia contenida, mientras Gertrudis caminaba por la casa con la autoridad de una reina regente. «Debe ser firme, señor», insistía la gobernanta mientras le servía un café amargo. «Si permite que una simple limpiadora desafíe las reglas, pronto los niños dejarán de respetarlo. Y el broche, usted sabe que es insustituible. Ella lo escondió bien, pero lo encontraré». Ricardo solo asintió, sintiendo una punzada de duda que intentaba ignorar. La culpa silenciosa por haber convertido su casa en un tribunal comenzaba a devorarlo por dentro. Decidido a terminar con aquel capítulo, mandó llamar a Elena a la sala principal. Pretendía darle un ultimátum, pero el destino tenía otros planes. Mientras esperaba, Nico y Santi entraron en la habitación. Santi estaba en su silla de ruedas, con la mirada perdida, hasta que vio a Elena bajar las escaleras escoltada por una Gertrudis vigilante. El rostro del niño se iluminó con una luz que desafiaba la oscuridad de la mañana. «Elena», gritó, con una voz áspera por el desuso. Lo que ocurrió después congeló el tiempo. Elena, ignorando las órdenes de Ricardo, corrió hacia el niño y se arrodilló frente a él. «Estoy aquí, mi valiente», susurró. Sacó del bolsillo los viejos calcetines de crochet que Ricardo tanto había despreciado. Comenzó a mover las manos rítmicamente, animando a Santi a mirar sus propios pies. Ricardo se levantó, listo para intervenir, pero algo lo detuvo. Había una electricidad en el aire. Una tensión que no nacía de la rabia, sino de una esperanza desesperada. «Santi, mírame», pidió Elena con una dulzura que hizo que el corazón de Ricardo se saltara un latido. «Recuerda lo que practicamos. El muñeco quiere caminar contigo». Colocó los calcetines en el suelo, creando un pequeño camino. Gertrudis intentó acercarse para detenerla, alegando que era peligroso para la salud del niño. Pero Ricardo levantó la mano ordenando silencio. Estaba hipnotizado. Por primera vez en años, no era el juez. Solo era un padre presenciando lo imposible. Santi respiró profundamente. Sus pequeñas manos se aferraron a los lados de la silla. Con un esfuerzo que hizo que las venas de su cuello se marcaran, se impulsó hacia adelante. Sus piernas, que los mejores especialistas del país habían declarado dormidas para siempre, comenzaron a temblar violentamente.
Nico contenía la respiración junto a su hermano, con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Un paso. Tembloroso. Inseguro. Casi imperceptible. Pero fue un paso. Luego otro. El silencio de la sala se rompió con el sonido suave de los pies descalzos de Santi tocando la alfombra. El milagro estaba ocurriendo ante los ojos de Ricardo. Su hijo menor, aquel que había aceptado que jamás correría por los jardines de la mansión, caminaba ahora hacia la limpiadora a la que pensaba expulsar. Elena lloraba abiertamente, guiando al niño con palabras de aliento. Gertrudis observaba con el rostro deformado por el odio. Su plan de mantener a los niños dependientes y tristes se estaba derrumbando. Y sabía que debía actuar rápido. Santi recorrió 3 metros antes de caer en los brazos de Elena, que lo envolvió en un abrazo protector. «Caminé, papá. Caminé para Elena», gritó con una alegría extraña para aquellas paredes frías. Ricardo dio un paso adelante, con los ojos húmedos. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Gertrudis intervino con un grito estridente. «Basta con este teatro. Miren lo que ha hecho. Ha forzado al niño al límite para ganarse su simpatía, señor Ricardo. Es una manipuladora». La gobernanta avanzó y, con un movimiento brusco, arrancó la bolsa de tela de las manos de Elena, que había quedado sobre un sillón. Lo sabía. Sabía que estaba aquí. Volteó la bolsa del revés. Esta vez, un brillo metálico y frío cayó sobre la alfombra. El broche de diamantes de Isabella. El impacto de la joya contra el suelo pareció más fuerte que el trueno que resonaba afuera. El silencio volvió. Pero ahora era un silencio cargado de veneno y desilusión. Ricardo miró la joya de su esposa fallecida, y luego a Elena, que seguía en shock sosteniendo a Santi. La duda que empezaba a transformarse en amor fue aplastada por el peso de la prueba. «¿Cómo pudiste?», preguntó Ricardo con una voz llena de profunda decepción. «Usas a mis hijos, montas este espectáculo cruel para distraerme mientras escondes lo que robaste». Elena intentó hablar. Pero las palabras no salieron. Miró los calcetines de crochet en el suelo, el símbolo de su dedicación, ahora manchado por la sospecha. «Fuera», rugió Ricardo. «Sal de esta casa antes de que llame a la policía y me asegure de que te pudras en una celda. Eres un peligro para esta familia». No le dio oportunidad de explicarse. Elena fue arrastrada por Gertrudis hasta la puerta principal bajo la lluvia torrencial, dejando atrás los gritos desesperados de Nico y Santi. La mansión, que por unos segundos había brillado con la luz de un milagro, volvió a ser lo que siempre había sido. Una tumba de oro donde la verdad estaba enterrada bajo capas de orgullo. La pesada puerta de roble se cerró con un estruendo que pareció sellar el destino de aquella familia. Afuera, la lluvia castigaba el rostro de Elena, que apretaba contra el pecho su bolsa ahora vacía, salvo por los viejos calcetines de crochet que Ricardo le había arrojado como si fueran basura. Caminó hacia el portón de hierro sin mirar atrás, sabiendo que, a los ojos de aquel hombre, no era más que una criminal vulgar. Lo que Ricardo no sabía era que, al expulsarla, estaba expulsando a la única persona que había descifrado el código del silencio de sus hijos. Dentro de la mansión, la atmósfera era la de un velorio. Ricardo permanecía inmóvil en el centro de la sala, sosteniendo el broche de diamantes. El frío de la joya en su palma contrastaba con el calor de los pasos que Santi acababa de dar. Debería estar celebrando un milagro, pero sentía un sabor amargo a ceniza en la boca. «El orden ha sido restaurado, señor», dijo Gertrudis, apareciendo con un vaso de agua y una sonrisa contenida que intentaba disfrazar de alivio. «Ahora los niños podrán volver a la rutina adecuada, sin esas influencias peligrosas». Sin embargo, el orden de Gertrudis era el caos para Nico y Santi. Los niños se negaban a comer y a hablar. Santi, que había probado la libertad de sus propios pasos, ahora se negaba a salir de la cama, mirando la pared con un vacío que asustaba a Ricardo. El millonario pasaba las noches en su despacho, tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta. «El dinero no compra presencia». Se sorprendía repitiendo la frase que Elena había dicho. Tenía el broche. Tenía la mansión. Tenía el control.
pero la risa había muerto otra vez. La duda comenzó a arrastrarse por el corazón de Ricardo cuando encontró, caído bajo el sofá, el pequeño muñeco improvisado que Elena había hecho con los calcetines de crochet. Al recogerlo, notó que no era solo un juguete. Había pequeños pesos de arena cosidos dentro de las medias, estratégicamente colocados. Como un relámpago en su memoria, recordó a Elena moviendo el muñeco por el suelo para que Santi lo siguiera. No era un juego vulgar. Era un ejercicio de resistencia muscular. Elena estaba utilizando su conocimiento humilde para lograr lo que los carísimos fisioterapeutas nunca habían conseguido por falta de conexión emocional. Con un nudo en la garganta, Ricardo comenzó a observar a Gertrudis con otros ojos. Notó cómo la gobernanta sonreía cuando los niños lloraban, como si la tristeza de ellos fuera la garantía de su poder. La culpa silenciosa corroe, pensó, sintiendo el peso de su propia negligencia. Entonces comenzó a preguntarse cómo una joya tan bien guardada en la caja fuerte del cuarto de Isabella había terminado en la bolsa de una limpiadora que apenas tenía tiempo de subir al segundo piso, siempre vigilada por la propia gobernanta. En un impulso de desesperación y sospecha, Ricardo decidió hacer algo que nunca había hecho antes. No confiaría en relatos. Confiaría en los hechos. Llamó al técnico del sistema de seguridad de la mansión. Quiero todas las grabaciones del pasillo del cuarto de la señora Isabella y del área de servicio de las últimas 48 horas, ordenó. El técnico dudó. Dijo que Gertrudis había pedido formatear los discos aquella misma mañana debido a un error del sistema. Pero, por suerte, la copia de seguridad en la nube seguía intacta. Mientras esperaba que los archivos se cargaran, Ricardo entró en el cuarto de Santi. El niño tenía fiebre. En su delirio, llamaba a Elena. Papá, ella no tomó el brillo de mamá, solo quería ayudarme a caminar. Ricardo sintió su corazón romperse. Comprendió que el amor exige riesgo. Y él había preferido el riesgo de acusar antes que el riesgo de creer en alguien que no pertenecía a su mundo de oro. El técnico finalmente anunció que los videos estaban listos. Ricardo se sentó frente al monitor con las manos temblando. Las imágenes en blanco y negro comenzaron a reproducirse. Vio a Elena trabajando sin descanso, frotando el suelo hasta que sus manos sangraban. Vio a Nico abrazándola en un momento de cariño puro. Y entonces, vio la escena que cambiaría todo. Gertrudis saliendo del cuarto de Isabella con el broche escondido dentro de un pañuelo. Caminó hasta el área de servicio. Miró alrededor con un odio frío. Y deslizó la joya dentro de la bolsa de Elena mientras la joven estaba distraída ayudando a Santi en la cocina. La sangre de Ricardo se heló. La traición no había venido de la extraña de zapatos gastados. Había venido de la mujer que él consideraba parte de la familia. El misterio estaba resuelto. Pero el daño ya estaba hecho. Había humillado, expulsado y amenazado a la mujer que había realizado el milagro en la vida de su hijo. ¿Qué he hecho?, susurró al despacho vacío. La mansión, con todo su lujo, parecía ahora una prisión de cristal a punto de romperse. La pantalla del monitor reflejaba el rostro de Ricardo, ahora pálido y transformado por la comprensión de su propia ceguera. Observó una y otra vez el momento en que las manos de Gertrudis, las mismas que le servían el café y acariciaban a sus hijos, se convertían en garras de pura maldad al plantar la joya de Isabella en la bolsa de Elena. El millonario sintió una náusea profunda. No era solo una víctima de manipulación. Era el verdugo que había sostenido el látigo. El dinero no compra presencia. Y su arrogancia casi había costado el alma de sus hijos. Afuera, la lluvia había dado paso a una niebla espesa, como si la propia mansión intentara ocultar la vergüenza que emanaba de sus pasillos. Ricardo se levantó, aún sosteniendo el muñeco de calcetines, y caminó hacia el comedor. Gertrudis estaba allí, puliendo la plata con una calma que ahora parecía diabólica. Tarareaba una melodía antigua, la misma que Isabella solía cantar a los niños. La audacia de aquella mujer, imitando a su difunta esposa para ganar terreno, fue el golpe final a la paciencia de Ricardo. ¿Dónde está el broche, Gertrudis?, preguntó con una voz que sonó como un trueno bajo antes de la tormenta. La gobernanta se sobresaltó.
pero rápidamente recuperó su compostura. Está guardado en la caja fuerte del cuarto de la señora Isabella, señor. Donde siempre debió estar, lejos de manos impuras. Intentó tocar su brazo en un gesto de falso consuelo. Ricardo retrocedió como si hubiera visto una serpiente. Lanzó la tablet sobre la mesa de roble. La imagen estaba congelada en el momento exacto de la traición. El silencio fue cortante. Gertrudis miró la pantalla. Por un segundo, la máscara de la gobernanta perfecta se derritió, revelando a una mujer consumida por décadas de envidia y amargura. «Lo hice por usted, Ricardo», gritó. Esa chica estaba destruyendo el orden. Hacía que los niños olvidaran quién manda. Ella estaba haciendo que mis hijos caminaran, Gertrudis. Estaba haciendo que mis hijos rieran. La voz de Ricardo estaba cargada de desprecio. Usted no protegió esta casa. Intentó matar lo último de vida que quedaba en ella para mantener su pequeño reino de sombras. Llamó a los guardias. Sáquenla de aquí. Ahora. Y asegúrense de que se vaya solo con la ropa que lleva puesta. Mientras Gertrudis era arrastrada fuera de la casa, maldiciendo el nombre de Elena y la memoria de Isabella, Ricardo corrió al cuarto de sus hijos. Los encontró abrazados. Su silencio era la acusación más dolorosa que había enfrentado jamás. Nico, Santi, papá se equivocó, dijo arrodillándose frente a ellos. Elena es inocente. Voy a traerla de vuelta. El brillo volvió de inmediato a los ojos de Santi. Pero la pregunta de Nico golpeó a Ricardo como un puñetazo. ¿Pero ella querrá volver, papá? Fuiste muy cruel con ella. Ricardo no tenía respuesta. Tomó las llaves del coche y salió en medio de la niebla. Condujo hasta la dirección que aparecía en la ficha de empleo de Elena. Un barrio periférico. Calle sin nombre. Donde la esperanza parecía un lujo. Después de horas de búsqueda encontró la pequeña casa. A través de la ventana iluminada por una sola bombilla, vio a Elena. Estaba sentada en la mesa, llorando en silencio mientras contaba algunas monedas. A su lado, una anciana muy debilitada descansaba en una cama improvisada. Ricardo se detuvo frente a la puerta. Su mano dudó en el aire. ¿Cómo se pide perdón a alguien que intentaste destruir? Comprendió entonces que el amor exige riesgo. Y el mayor riesgo de su vida sería tocar aquella puerta y admitir que el gran Ricardo de la Vega era, en realidad, un hombre muy pequeño. Finalmente golpeó. Cuando Elena abrió, sus ojos hinchados se encontraron con los de él. No había odio en su mirada. Solo un cansancio profundo y una tristeza que hizo que Ricardo deseara cambiar toda su fortuna por un minuto de paz para aquella mujer. ¿Qué quiere usted?, susurró. Ya me quitó mi trabajo, mi dignidad y mi derecho de ver a los niños. ¿Qué más queda? Ricardo bajó la cabeza. La lluvia comenzó a caer nuevamente, lavando su arrogancia. Vi las cámaras, Elena, dijo, extendiendo la mano que sostenía los calcetines de crochet. Vi el milagro que intenté borrar. El silencio entre ambos estaba cargado de todo lo que no se había dicho en las últimas semanas. Elena miró los calcetines. Luego miró al hombre frente a ella. Comprendió que el hielo finalmente se había roto. Pero el dolor de una injusticia no se cura solo con un reconocimiento. Exige una transformación total. El silencio entre ambos, en la puerta de aquella casa humilde, solo era interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Ricardo de la Vega, el hombre que dirigía imperios, parecía ahora un náufrago frente a la dignidad inquebrantable de Elena. No vine solo a pedirte que regreses, dijo él, con la voz quebrada, mientras le entregaba los calcetines de crochet como si ofreciera un tesoro sagrado. Vine a decirte que tenías razón. El dinero no garantiza la felicidad, y mi orgullo casi me cuesta lo que más amo en esta vida. Por favor, perdona a un hombre que olvidó cómo se siente ser humano. Elena miró las manos de Ricardo y ya no vio en ellas el poder del patrón, sino la vulnerabilidad de un padre desesperado. Luego miró hacia el interior de la casa, hacia su madre, que tosía en la penumbra, y después volvió a fijarse en el rostro de Ricardo, donde las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Yo no hice todo eso por tu dinero, Ricardo, respondió en voz baja,
firme a pesar del dolor. Lo hice porque vi en tus hijos el mismo vacío que siento cuando miro al cielo y no encuentro las estrellas. Ellos necesitaban amor, no reglas. En ese instante, el muro social que los había separado se derrumbó, dejando solamente a dos corazones heridos intentando encontrar un suelo común. Ricardo no solo la llevó de regreso a la mansión, sino que transformó su deuda en una misión. Aquella misma noche, una ambulancia privada trasladó a la madre de Elena al mejor hospital de la ciudad, con todos los gastos de cirugía y tratamiento cubiertos por él. El regreso de Elena a la mansión de La Vega fue como el amanecer después de un eclipse de 2 años. Cuando cruzó el atrio, Nico y Santi corrieron hacia ella con un clamor que resonó por cada rincón de aquellas paredes de mármol que antes habían sido frías. Santi, con un esfuerzo que hizo que el corazón de Ricardo se estremeciera, dio 5 pasos firmes y se lanzó a los brazos de su Elena. Pasaron los meses, y la mansión de La Vega sufrió una transformación que a los vecinos les costaba creer. Las cortinas pesadas fueron reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar el sol, y el estudio de Isabella, antes un santuario intocable de tristeza, se convirtió en una sala de fisioterapia y arte para los niños. Elena ya no era la limpiadora, aceptó el cargo de ama de llaves general y educadora, pero su presencia en aquella casa era mucho más profunda que cualquier título. Se había convertido en el alma del hogar. Ricardo aprendió la lección que ninguna fortuna había podido enseñarle. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Gertrudis, consumida por su propia amargura, fue procesada por calumnia e intento de robo, desapareciendo en las sombras de donde nunca debió haber salido. Ricardo, por su parte, redescubrió la alegría de ser padre. Empezó a llegar temprano del trabajo, no para revisar el polvo sobre los muebles, sino para sentarse en el suelo junto a Elena y los niños, participando en los juegos que antes despreciaba. El amor, que él creía enterrado junto a Isabella, floreció otra vez de una forma distinta, madura, resiliente y fundada en el respeto mutuo. El punto más alto de aquella transformación llegó en el 5º cumpleaños de Santi. El jardín de la mansión estaba lleno de flores y risas. El niño, que ahora caminaba con ayuda de un bastón ligero, corría detrás de Nico bajo la mirada atenta y amorosa de Elena. Ricardo se acercó a ella y, en un gesto de gratitud infinita, puso en sus manos una pequeña caja de terciopelo. Dentro no estaba el broche de Isabella, sino un anillo sencillo con una piedra de zafiro, del color de la esperanza. Tú salvaste a mi familia, Elena. Y ahora quiero saber si deseas formar parte de ella para siempre. Elena miró el anillo y luego a los niños, que la llamaban para jugar. Vio en Ricardo a un hombre que había tenido el valor de romper sus propias cadenas de oro para abrazar la sencillez del afecto. Yo ya formo parte de ella, Ricardo, sonrió, aceptando no solo un anillo, sino una vida en la que el amor no exige riesgo, porque es el refugio mismo. La casa que antes había sido fría y silenciosa vibraba ahora con la música de las risas infantiles, demostrando que los milagros ocurren cuando la arrogancia da paso a la empatía. Finalmente, la lección de vida quedó sellada. Ricardo de la Vega descubrió que el poder de un hombre no se mide por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la fuerza de los pasos de un hijo y por la paz de un hogar donde la verdad no necesita ser vigilada por cámaras. El silencio de la mansión fue vencido por el amor, y el luto dio paso a una nueva historia, escrita por manos curtidas y corazones abiertos. La verdadera fortuna estaba allí, corriendo por el césped y sonriendo alrededor de la mesa, en cada pequeña victoria que el dinero jamás podría comprar. La vida siguió su curso, pero ahora con un brillo distinto. Ricardo, el hombre que aprendió a ver, nunca volvió a olvidar el valor de aquellos viejos calcetines de crochet. Fueron enmarcados y colocados en la biblioteca, como un recordatorio constante de que el mayor milagro de la vida muchas veces se esconde en las cosas más simples y en las personas que el mundo insiste en no mirar. Donde hubo dolor, ahora había sanación, donde hubo mentira, ahora existía una verdad inquebrantable. El amor es la única moneda que jamás se devalúa. Después de descubrir toda la verdad, ¿tú habrías tenido el valor de amar otra vez? Si esta historia tocó tu corazón,
Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo la estás escuchando, y, si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos relatos que nos recuerdan lo que realmente importa.